Ave María Purísima, sin pecado concebida. En esta semana vamos a empezar y ojalá concluir el 5º capítulo del libro de Apocalipsis. Empezamos como siempre con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, úngenos con tu Espíritu Santo. Ilumínanos con tu Espíritu Santo. Enciende en nuestros corazones el fuego de su amor, para que podamos estar preparados a escuchar, recibir, guardar tu palabra, que es tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Misericordia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como siempre, empiezo a leer los versículos. Vamos a leer los 5 primeros versículos de ese capítulo y después vuelvo para los detalles. Vi también en la mano derecha del que está sentado en un trono un libro, escrito por el anverso y el reverso, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Pero nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dice: no llores, mira, ha triunfado el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Él podrá abrir el libro y sus 7 sellos. Ahora, ese capítulo 5 concluye, o mejor dicho, continúa lo que está en el 4º capítulo. Juan había visto la puerta abierta hacia el cielo. Primero ha visto lo que está pasando ya en el cielo, la adoración continua de los ángeles, de los ancianos frente de Dios. Pero ahora movemos otra vez hacia el futuro, aunque todavía eso está pasando en el presente por Juan, pero ese libro refiere al cumplimiento del plan de Dios hasta el día final, hasta que Jesús llegue como nuestro juez y se cumpla todo el plan, se acaba toda la salvación para nosotros. Entonces, encontramos un problema, que es encontrar a alguien quien es digno de abrir este libro, para que podamos leer y entender qué es este plan de Dios para la Iglesia y también para el mundo. Primero, ese capítulo comienza con esto, que Juan mira al que está sentado en el trono, que es Dios Padre, y ve que tiene un libro con letras, con lo que está escrito del anverso y reverso. Dios Padre es un Dios que quiere revelar, y como he mencionado varias veces, eso quiere decir que no es simplemente una deducción humana, y por eso la oración es tan importante, porque no hablamos aquí de ciencia, de cosas que podemos descubrir por nuestra propia razón humana o por nuestro empeño. Primero, revelación es un don de Dios y exige la actitud de docilidad, de estar en comunicación con Dios. Y por esto el 4º capítulo viene antes de este 5º capítulo. La adoración, la oración es lo que precede, viene antes, es la preparación de recibir esa revelación que viene de Dios Padre, porque es lo que Él dice, es su palabra, y nosotros, como escuchamos de otra persona, nosotros no podemos producir lo que dice la otra persona.
Ellos solo pueden decidir a compartir con nosotros lo que está en su corazón. Y Dios aquí en este libro quiere compartir con nosotros lo que está escondido en Él. Los paganos no conocieron desde adentro qué está en los corazones de sus dioses. O sabemos de los mitos que lo que muchas veces se encontró en sus corazones no fue tan bueno. Pero aquí estamos hablando del Dios de salvación. Y nosotros necesitamos, para nuestro bien, aún en este mundo temporal, saber qué es este plan, qué está pensando Dios. Él quiere revelar todo. Y vemos esto en el libro del Evangelio de Juan. Jesús abrió su corazón por la lanza traspasada. Es decir, todo lo que está en Él ha salido hacia afuera. Lo que está más interior a Dios ha salido para que nosotros podamos ver, gustar, comprender, contemplar lo que está en nuestro Padre. No es un Dios completamente escondido, es un Dios que quiere revelarse, que está escrito por el anverso y reverso. Quiere decir que es una revelación rica, completa, plena, con muchos detalles que abarca toda la historia. No es simplemente que Dios va a decir una o dos cosas y punto final, sino, como sabemos, estamos en el 5º capítulo, tenemos hasta el capítulo 22, 17 capítulos, con muchos detalles, con muchas descripciones, porque el plan de Dios, aunque Dios en sí es sencillo, es la sencillez misma, en la historia Dios se manifiesta su sencillez a través, dice Santo Tomás, las miríades de maneras, de belleza, de criaturas, de eventos, porque es infinito. Entonces ninguna cosa finita puede abarcar, puede revelar completamente quién es Dios. Entonces ese plan, ese libro es rico, es pleno. En general, los libros en su tiempo no eran libros, por ejemplo, así, ¿no? Eran enrollados, ¿no? Porque ni tampoco tenían papel como nosotros tenemos, y ni estaban escritos así. Estaban escritos sobre la piel de un animal, por ejemplo, de la vaca, de cuero, y por esto se enrollaban. Y en general, como digo, solo por un lado estaba escrito. Entonces es algo de reconocer, porque por los dos lados Dios tiene mucho para decir, que también quiere decir a nosotros que cada día Dios sí está hablando. No es un Dios que apenas habla una vez y nunca más. Es un Dios que tiene mucho para decir. De nuestra parte, muchas veces no somos en una posición, estamos en la posición de escuchar todo lo que Él quiere contarnos. Y esto vemos en los santos, que ellos crecieron en la santidad en profundizar su espíritu de oración, de estar siempre en esta unión con Dios, esa disposición de recibir de Él, de estar en contacto con Él, de poder escuchar lo que Él quería decir, ¿no? Y por esto recibían tantos favores, gracias, y entendían que era el plan de Dios, que era su voluntad, en otros términos. Ahora, ¿qué es el libro? ¿No? Porque si está enrollado, entonces tiene sellos, ¿no? Aún hoy, por ejemplo, con cartas especiales, a veces se derrite la cera y se imprime como un anillo sobre la cera para manifestar que viene de cierta persona. Y por eso no se puede abrir sin romper algo del papel, romper el sello. Entonces, esto apunta a su autenticidad, y que tiene 7 sellos, indica que es muy importante, ¿no? Que no es simplemente un sello, sino 7, y el número 7, que es el número de la plenitud. Ahora, en Ezequiel, él tenía en una visión un libro sellado, pero Dios mismo tuvo que abrirlo. Ezequiel no pudo. Ahora, que hay 7, apunta aún más, y vamos a ver quién puede abrir, porque si Ezequiel como profeta ni pudo con un sello, ¿quién puede con 7 sellos? Ahora, también en el mundo antiguo, cuando alguien murió y dejó el testamento,
lo que decimos en inglés, su will, su última voluntad, esto solo puede ser abierto, puede abrirse después de la muerte del hombre que lo escribió, ¿no? Frente de los testigos, de otros testigos. Entonces, hay también algo aquí que indica que esa persona que puede abrir, indica que alguien había muerto. Y por esto habrá algo de una paradoja, porque la misma persona que escribió, que dejó ese testamento, Jesús, quien murió, es la misma persona que también lo va a abrir, porque Él ha resucitado. Entonces eso es parte de este misterio, de este libro. Vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de abrir el libro y soltar sus sellos? Ya mencioné que Ezequiel no pudo abrir el libro que él recibió de Dios para profetizar. Entonces indica que ningún ser humano, solo humano, puede abrir este libro, que puede entender por completo el plan de Dios, ni profetizar todo lo que es su plan. En Isaías 6, antes de poder profetizar, Isaías recibe ese carbón ardiente de los serafines y tiene que ser purificado de sus pecados para poder profetizar. Entonces, ya hay dos pistas. Tiene que ser divina la persona, y tiene que ser sin pecado, inmaculada, porque ya tenemos esas pistas de los profetas del Antiguo Testamento. Pero nadie era capaz. Ninguna persona, salvo María, ninguna persona humana es completamente libre del pecado, y María no cumple este plan de profetiza en ese sentido. Y ninguna persona es también divina. María tampoco es divina, ella es completamente humana. Nadie era capaz, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro ni de leerlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro ni de leerlo. Ahora, para mí, cuando leías esto, antes de entender más el contexto de esos versículos, yo siempre me preguntaba, ¿por qué tiene una reacción tan fuerte? Quizás porque intelectualizo todo, pensaba, pero es un libro, ¿por qué debe llorar tanto? ¿Qué significado? Ahora, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos entender el plan de Dios. Imagínense cómo sería ser pagano. No entender qué está haciendo Dios, de estar aquí confundidos por los catástrofes, los eventos, y ni tener un punto de referencia. Y Papa Benedicto, Papa Francisco, quien publicó una encíclica que en mayoría escribió Papa Benedicto, Lumen Fidei, la luz de la fe, contó que en las catacumbas romanas, hay catacumbas cristianas, pero también romanas, paganas, porque simplemente eran lugares donde había enterrado personas muertas. Y en una catacumba romana había escrito: vine de la nada, soy nada y vuelvo a la nada. Y Papa Benedicto citó esto para manifestar qué diferencia hay entre nuestra fe, el sentido de la vida, de entender que no vine de la nada, sino vino de Dios. Soy ahora un hijo de Dios y voy a participar en su vida para toda la eternidad. ¡Qué diferencia! Porque de hecho, sin Dios, sin la luz de la fe, somos reducidos a la nada. A la nada. No hay otra opción. Podemos intentar imaginar que todavía somos grandes, que tenemos propósitos, pero al fin del día, todo se reduce al polvo. Todo falta de significado. Y por esto, en el mundo de hoy, hay tantos que han perdido esperanza, han perdido sentido de vida, que experimentan varias enfermedades, hasta mentales, porque sin punto de referencia no hay salud, no hay alegría, no hay gozo, aún en esta vida. Entonces, hay solo tristeza, hay solo muerte, hay solo nada, si no tenemos contacto con Dios, si no entendemos su plan, si no tenemos contacto con Él. Por eso es algo de vida o muerte para nosotros.
Porque preguntar qué es el sentido de la vida no es una pregunta meramente intelectual. Es algo que me hace vivir hoy y tener esperanza. Y si no tengo esperanza hoy, ¿para qué vivir? ¿Para qué seguir en medio de tantos dolores y sufrimientos? Y hasta un psicólogo, psiquiatra judío, Viktor Frankl, quien sobrevivió en un campo de concentración, él fundó logoterapia, que es una manera de hacer la consejería, la terapia psicológica, en enfocar justo en eso, ¿qué es el sentido de nuestras vidas? Y ahora, esa pregunta vino de su fe como judío, porque sin fe uno no puede entender qué sentido hay. Porque si yo simplemente creo el sentido de la vida, puedo cambiarlo. Y si puedo cambiarlo por mi propia voluntad, entonces es sentido. Es un propósito, simplemente es mi imaginación. ¿Y cómo sé que tiene sentido, tiene valor? Si solo es simplemente algo que yo puedo crear o cambiar de repente. Entonces, él fundó todo y él dijo que lo que le ayudó a él para sobrevivir el campo de la concentración era esto de saber, él tiene un sentido de vida, él tiene un propósito. Sobrevivir para ver a su esposa, su hijo y ayudar a los demás. Y él dijo que los que habían perdido ese sentido de la vida o desesperaban y simplemente no querían vivir más y morían de hambre, o se morían de rabia, para que odiaban a los soldados, peleaban y murieron a causa de la violencia. Entonces, es de sobrevivencia, es de tan importancia entender ese sentido. Y el Segundo Concilio Vaticano aclara esto, de que solo Jesús da luz al sentido de la vida, no solo para revelar quién es Dios, sino para también revelar quiénes somos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vocación? ¿Cómo vivo esta vida en este mundo? Solo en tener contacto con Jesús, quien puede abrir esos sellos, quien puede abrir este libro, entiendo a mí mismo, entiendo mi vocación, entiendo mi vida, entiendo toda la historia. Y tiene sentido, tiene lógica. Porque justo lo que en la psicología llamamos trauma, es trauma porque esto como desvincula de la vida cualquier lógica, que una tragedia pasó y ahora parece que cualquier cosa puede pasar a cualquier momento, y justo esas personas ahora viven mucho miedo, susto, ansiedad, porque esperan que cualquier cosa puede pasar sin sentido, sin lógica. Y eso es lo que pasa sin Jesús, sin logos. Él es la palabra logos, razón, patrón, modelo, armonía, sentido. Todo eso está incluido en esa palabra que Él es logos de nuestro Padre. Él revela todo eso a nosotros. Y de hecho, la ciencia que hoy es tan importante, física, química, todo esto, tiene como su principio que el mundo se puede entender, que hay lógica, hay logos, que hay ese libro que da sentido a todo lo que existe. Es decir, la ciencia que hoy tanto valoran los ateístas depende de que Jesús existe, porque si esa palabra, ese logos no existe, no hay razón de estudiar el universo, porque no hay sentido, no hay ciencia, simplemente hay locura. Y si Jesús existe, existe lógica, existe fundamento, existe razón, existe modelo, sentido en nuestras vidas. Y no solo que existe, pero a través de Jesús se revela todo esto a nosotros. No tenemos que buscar a escondidas o buscar en el vacío. Dios, en su generosidad, ha revelado qué es ese logos en Jesús nuestro Señor. Por esto es buena noticia, porque no tenemos que vivir en ese sinsentido como los paganos, sino podemos vivir con vida en abundancia. Podemos vivir con Jesús como buen pastor, quien puede conducirnos a la meta de nuestra vida, ¿no? Porque si hay lógica, es decir, hay una razón por la cual fuimos creados, no es sin sentido que cualquier cosa vale y no hay razón, no hay meta, no. Jesús nos conduce hacia la meta que es el reino
de su Padre, de nuestro Padre en el cielo. Y Él puede abrir esto por nosotros. Y así tenemos aquí la repetición, que Él es digno de abrir el libro y romper los sellos, que es la misma cosa, porque abrir físicamente el libro significaría que hay que romper también los sellos, pero en hebreo a veces repite la misma cosa de dos formas para enfatizarlo. Entonces, aquí la respuesta del anciano para nosotros es buena noticia. ¿Por qué? No tenemos que llorar al fin. Sí hay razones de tener tristeza en esta vida, pero al fin de cuentas tenemos a Jesús. Tenemos, como dice el anciano, el león de la tribu de Judá, el retoño de David. León es una imagen que viene de la bendición de Jacob al fin del libro de Génesis por sus 12 hijos. Y ahí él describe a Judá como león, león que manifiesta fuerza, que manifiesta poder, que manifiesta vida y también realeza, porque del tribu de Judá vino David y sus hijos, su dinastía, y Jesús es descendiente de David, es otro rey. Entonces aquí tenemos la imagen de Jesús como león, alguien que es capaz, que es fuerte, ¿no? Y también el retoño de David. Sabemos que la dinastía de David existía más o menos 500 años entre David y Zerubabel, y a Joaquim, antes del exilio a Babilonia. Pero después de Babilonia, cuando volvieron a la tierra prometida, hubo Zerubabel, pero nunca hubo reyes. Él era gobernador y descendiente de David, y por unos 400 años como desapareció el linaje de David. Pero ahora en Jesús ha vuelto. Y esto es importante, que Jesús viene como retoño, viene como alguien que cuando todo parece sin sentido, aunque Dios parece no haber cumplido y no va a cumplir sus promesas, viene. Que aun frente a todo el caos, toda la tragedia que puede ofrecer este mundo, aun cuando parece que Dios mismo no responde, Jesús está. Y la razón, la lógica está. Dios tiene su plan, aun en medio del caos, aun en medio de todo lo que parece simplemente catástrofe, parece trauma. Siempre vence ese logos, ese sentido. Y eso es quién es Jesús. Es hijo de David, es retoño, ¿no? Quien surge de lo que parece la nada a dar sentido de vuelta. Y Él es capaz de abrir el libro y los sellos para todo el universo, pero también para nosotros. Porque Jesús, como dice el Segundo Concilio Vaticano, ¿no? Él es el clave, centro y propósito de toda la historia humana y también de cada persona, de cada historia personal. Porque solo en Él podemos descubrir no solo quién es Dios, no solo qué es la realidad, el sentido de la vida, pero también descubrimos quiénes somos nosotros. Nosotros solo entendemos quiénes somos a través de Él, porque Él es el hombre perfecto, el nuevo Adán, quien revela la plenitud de nuestra vocación, que es amar. Amar al ejemplo de Dios, amar en darnos completamente. Él es el primero quien puede abrir completamente ese plan de Dios, esa voluntad de Dios para nuestra vida en abundancia. Con Él abre nuestras vidas. En medio de tragedias, catástrofes, Él ahí está para abrir la voluntad de Dios, abrir su plan, que involucra todo lo feo, pero al fin de todo lo feo resucita a la vida nueva, cumple el plan de Dios. Y aquí termino. Jesús repitió a Santa Faustina que todos, si quieren no, cumplen mi voluntad. Porque su plan involucra todo. Él es tan potente, tan omnipotente, que aún utiliza las cosas feas opuestas a su plan, lo que parece ser opuestas, para cumplir su plan. Y Él nos da a nosotros el privilegio como cristianos
de ver a través de la fe ese plan, de leer lo que está contenido en ese libro para aprender qué es la revelación de Dios, qué quiere decir a nosotros. Pidamos a la Virgen la capacidad de tener docilidad, de recibir esa revelación, de tener fe en Jesús y de siempre perseverar en esta fe aun en medio de tanta oscuridad. Y por la intercesión de la Virgen Santísima, que Dios les bendiga y guarde. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.